Pareciera que el gobierno de Dina Boluarte busca cerrar las heridas abiertas del Perú echándoles sal y pimienta. Al menos eso se deduce de la promulgación de una ley de amnistía para actores estatales y paraestatales involucrados en todo tipo de masacres y abusos contra la población civil peruana, cometidos en el último tramo del siglo XX. Una noticia reciente que no puede analizarse en profundidad sin hacer un doloroso pero necesario viaje al pasado. Ahí les va. Dina Boluarte promulgó una ley de amnistía para militares, policías e integrantes de los comités de autodefensa, tanto quienes están siendo investigados, en proceso o incluso condenados por graves violaciones de derechos humanos cometidas entre los años 1980 y 2000. El proyecto legal se ha visto acompañado de una agria polémica desde sus inicios, cuando fuerzas políticas del fujimorismo y afines comenzaron a moverlo a inicios de este año. En su primera discusión en el Congreso, en junio, salió adelante con el apoyo de poco menos de la mitad de los congresistas, con 63 votos a favor, 41 en contra, 3 abstenciones y el resto ausente al momento de la votación. Un resultado no demasiado amplio que digamos, tratándose de un tema tan sensible. En julio, la ley superó su siguiente trámite parlamentario con un margen aún más bajo, de 16 votos contra 11, ya que el Congreso había concluido su periodo y la aprobación vino de apenas una versión reducida del mismo, la llamada Comisión Permanente. Un mes después, a mediados de agosto, llegó el paso definitivo para que la ley entrara en vigor, la promulgación presidencial, que Dina Boluarte llevó a cabo gustosamente a pesar de la lluvia de críticas. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Naciones Unidas criticaron la ley. La primera exigió que no se promulgara y el alto comisionado de la segunda calificó su aprobación como una afrenta a las víctimas. Boluarte respondió que el Perú no es colonia de nadie, a pesar del inequívoco origen japonés de la ley, si saben a qué me refiero, pero lo cierto es que no solo fueron instituciones extranjeras las que criticaron ferozmente la promulgación. Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial del Perú le dedicaron varios epítetos a la ley, desde insulto para las víctimas hasta jurídicamente inviable, señalando que tanto la Constitución peruana como la legalidad internacional excluyen la aprobación de amnistías para crímenes de tanta magnitud como los cometidos en la nación andina. Y es que no hablamos de un par de balas perdidas por aquí o por allá, sino de masacres masivas cometidas de forma plenamente consciente por fuerzas estatales y paraestatales contra civiles inocentes durante los años de violencia indiscriminada de Sendero Luminoso. Según el propio informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Estado fue responsable de 4 de cada 10 víctimas en el conflicto, entre un total de alrededor de 70.000 muertes comprobadas y alrededor de 20.000 desaparecidos. Agentes estatales utilizaron la desaparición forzosa como estrategia antisubversiva, llevándose por delante en la mayoría de los casos a personas sin ningún vínculo con ninguna de las varias organizaciones alzadas en armas en aquellos años, como por ejemplo el caso del periodista Jaime Ayala, de 22 años, desaparecido en 1984 tras presentarse en la Marina de Guerra peruana a denunciar una masacre. De las miles de mujeres, muchas de ellas niñas, víctimas de violaciones durante el sangriento conflicto interno, el 83% fueron abusadas por policías, militares o ronderos aliados a ellos, quienes recurrieron a la violencia sexual como arma contrainsurgente. Al contrario que en el caso de Argentina en la década de 1970, donde muchos asesinados fueron arrojados al mar, en el caso peruano la abundancia de fosas comunes atestigua, sin dar ningún chance a negacionistas interesados, la magnitud de las masacres, como por ejemplo la cometida en 1985 en Acomarca, donde alrededor de 70 campesinos fueron asesinados por militares, las mujeres y niñas violadas antes de ser ejecutadas y sus cadáveres quemados y enterrados. O la de Putis, cuando alrededor de un centenar de los habitantes de ese pequeño asentamiento fueron obligados por militares de una base cercana, supuestamente instalada para defenderlos de Sendero Luminoso, a cavar varias fosas para posteriormente ser fusilados y enterrados allí, incluidos una veintena de menores.
Según lo poco que se avanzó en la investigación de este caso, el motivo de la masacre habría sido el deseo de los oficiales de apropiarse del ganado de los habitantes del poblado. Y son los autores de este tipo de crímenes, entre otros, los beneficiados por la nueva ley de amnistía. Entre ellos, Santiago Martín Rivas, integrante del comando que perpetró las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en la que fueron asesinados un grupo de vecinos que celebraba un asado y otro de estudiantes universitarios, sin ningún vínculo con organizaciones terroristas. O Telmo Hurtado, condenado en 2016, tras años refugiándose en Miami, a 23 años de prisión por encabezar otra masacre, la de Acomarca, que mencionamos antes. Y es que si ya es de por sí larga la lista de masacres, asesinatos, desapariciones y violaciones cometidas por agentes estatales en el Perú, especialmente durante la década de 1980, la de casos pendientes por resolver es casi igual de larga. Por eso, numerosos familiares de víctimas y asociaciones que las agrupan encuentran especialmente ofensiva esta amnistía, porque no solo cierra las puertas a que haya justicia en un futuro, sino que además revierte la poca justicia que se logró llevar adelante en estas últimas 2 décadas. En una coincidencia del destino que resume el impacto judicial y emocional que tiene para las miles de víctimas de agentes estatales esta legalización de la impunidad para crímenes de lesa humanidad recién aprobada, casi al mismo tiempo que Dina Boluarte firmaba la promulgación de la ley de amnistía, la Fiscalía peruana anunciaba el hallazgo de 2 fosas comunes en el paraje de Ayamachay, provincia de La Mar. Dentro de ellas, los restos de Mariano Amaro, su esposa embarazada Eliana Lima Quispe y los de sus 6 hijos, de entre apenas 2 y 15 años de edad. Los 8 asesinados por efectivos de la Marina de Guerra del Perú en 1984. Y no deja de ser significativo que al mismo tiempo que desde el gobierno del Perú se trata de cerrar un asunto turbio e incómodo mediante un carpetazo legal, no hayan logrado impedir que las fosas sigan abriéndose, dejando a la vista un pasado que pese a todo sigue reclamando justicia.